En efecto, ya habéis visto el título del vídeo. Voy a convenceros de que no os leáis The Way of Kings Prime, porque yo ya me he leído The Way of Kings Prime para que no tengáis que hacerlo, y en lugar de eso, leeros El Camino de los Reyes, The Way of Kings. Bien, ¿por qué? Brandon Sanderson, así a grandes rasgos, por deciroslo, es uno de esos nombres que es como decir Brandon Sanderson. Es uno de esos autores que es más grande el nombre que el título del libro. En la portada es uno de los escritores más tochos que hay en fantasía y un poquitín de ciencia ficción. Y vayamos al pasado, este es el contexto, ¿no? El pasado, The Past, en 2002, había escrito ya unas 9 novelas, 9-10, dependiendo de cómo lo cuente, porque hay algunas que les pega corte. Anyway, lleva un mogollón de novelas escritas y él es un escritor analítico, es un escritor que le gusta desmembrar novelas para saber qué funciona, qué es lo que no funciona, y él estaba intentando publicarlas siguiendo las tendencias. Estaba intentando, pues voy a hacer algo más Harry Potteresco, voy a hacer algo George R.R. Martinesco, y está intentando y no consigue vender novelas ajustándose al público, así que dice, pues mira, esta novela la escribo para mí, hasta las narices, esto, pues voy a escribir una novela todo llena de cosas friki, de espada todo guapa, fantasía todo flama y toda épica, todo, ¡oh! Y este va a ser para mí, para desquitarme yo, para no quedarme con las ganas. Y esa novela la escribió en plan, es muy épico todo, porque la escribió trabajando como un recepcionista en el turno de noche de un hotel, y estaba ahí, yo me lo imagino, debajo de las escaleras del hotel escribiendo, y, ¡oh! Mientras venían los clientes, que por cierto, ser recepcionista de hotel es una de estas cosas muy complicadas, pero aún así escribir un tocho de 1000 páginas y como, ¡bah! Y esto para mí. Y hizo lo que hacen todos los escritores después de hacer un libro, lo metió en un cajoncico para que macere, porque es lo que hay que hacer cuando escribes algo. Normalmente es como, ¡ah! He escrito una obra maestra, y después lo miras con tiempito y es como, madre mía. Pues esto fue un poquitito lo que le pasó, porque había ya conseguido publicar el Antris, eso había llamado la atención de la ex agente de Patrick Jordan, Robert Jordan, porque siempre digo Patrick Jordan, no es el jugador de baloncesto, es el escritor de La Rueda del Tiempo, y la viuda de Robert Jordan, que es la que lleva todo a su coso escritor, dijo, pues tú vas a ser el que termine La Rueda del Tiempo. Se leyó, creo que 13 veces La Rueda del Tiempo, que es una de las cosas más tochas que yo me he leído, nunca tiene más páginas que... Pues se lo leyó mucho, subió de nivel y lo petó muchísimo, porque se había convertido en el señor que acabó La Rueda del Tiempo de Robert. Y esta parte ya no la tengo yo muy clara, tampoco me sé tanto La vida y milagro del señor Sanderson, pero es ese momento de petarlo en el que te dice tu editor, ahora mismo escribe un panfleto de Mediamar y lo petas, ¿qué es lo que tienes por ahí? Y Brandon Sanderson dijo, sí, pues abrió el cajón, dijo, pues aquí tengo este tochazo de 1000 páginas, le echó un par de vistazos y dijo, y lo voy a reescribir, porque no está tan guay. 10 años después, El Camino de los Reyes está en su 10º aniversario de petarlo muchísimo. Es uno de mis libros favoritos, que me he leído y releído 1000 veces, y es una saga súper gorda que tiene 300.000, está para publicarse hasta 2200 aproximadamente, va a ser la fecha de publicación del último libro, y en ese momento, en el 10º aniversario, dice, pues ¿sabéis qué? Que voy a publicar The Way of Kings Prime, que es la novela en la que está basada esta novela. Y lo voy a hacer gratis, porque esto no está como para cobrar dinero por él. Y en efecto, no es como para cobrar dinero por ella, porque es como... Y mira que yo soy Fanderson, soy el más Fanderson de los que os podéis imaginar. A ver... Este señor ya había hecho cosas similares con, por ejemplo, El color de los... no sé cómo se llama en español, Warbreaker, El aliento de los dioses. El aliento de los dioses, que lo empezó a publicar gratis por online. En plan, mira, tengo esta novela que no sé yo si lo va a petar o no lo va a petar, lo pongo de gratis al mundo. Y otros 2 de sus libros también los fue soltando flojito. También los escribió por 2001, una cosa así, si no me equivoco, que eran The Ether of Night y White Sands, que después se ha publicado en cómic y tal. Y estos tú le enviabas un correo a su web y su asistente te lo mandaba, pues, en plan, 3 meses después de repente te llegaba un correo con un .doc. Pues los fue soltando flojito porque están bien, esos libros la verdad es que están bastante bien, son de como cualquier otro autor que lo publicase sería como, mira, que una novela más maja, pero él dice como que, a ver, necesitan más perro, ¿no? Pues, a diferencia de esos dos, The Way of Kings Prime, no. Él mismo lo dice en el prólogo que ha hecho en la edición esta que ha lanzado,
que cuando te leas este libro todo te va a chirriar un poco, y es verdad, todo te chirría un poco, el ritmo, los personajes, la acción, tal. Es como, él lo describe muy educadamente como si fuese una versión de un mundo paralelo alterno a The Way of Kings, que es como, está interesante, y cuando te lo empiezas a leer es todo como si... muy similar, son como dos hermanos que tú ves una foto y dices, mira, si son clavados, y después los ves juntos, como, pues no se parecen tanto. Pues hay muchos personajes que son parecidos, hay otros personajes que tienen el mismo nombre pero no son el mismo personaje, y hay otros personajes que son, este hueco está aquí y después tú lo has cambiado por otra cosa. Es muy raro, muy raro, muy raro, y sobre todo falta muchísimo. ¿Qué es lo que voy a ir diciendo ahora? Bien, let's talk about Pizarro. Vayamos a la pizarra. No, mierda. Yes. Poniéndonos técnicos, hay una parte dentro de la trama de las novelas que son los arcos de personajes. Esto es un personaje y este es su arco. Bien, pues Brandon Sanderson ha hecho una cosa muy interesante, que ha sido mover las cosas de sitio. Es más fácil si lo explico en la pizarra. Sí, tranquilos, no voy a hacer spoilers, voy a hablar de abstracciones. Bien, esto es una novela río, con lo cual quiere decir que hay muchas pequeñas historias de cada personaje, que cada personaje tiene una subtrama que se unen entre todas para hacer una misma narración, que es como si fuese un río con sus afluentes, ¿no? Pues en The Way of Kings Prime tenemos al personaje principal, que bueno, es que cada novela tiene un personaje en el que se centra más. En el Camino de los Reyes, por ejemplo, nos centramos mucho en los flashbacks de Kaladin, que en esta novela se llama Meryn, y es más o menos el mismo personaje. Un personaje que básicamente es, soy pobre, soy un soldado, toma una espada mágica. Sería en plan, soy pobre, soy un soldado, inicio, toma la espada mágica, boom, y voy a tratar con mis problemas. Ya he tratado con mis problemas. Y esto en The Way of Kings lo traslada de otra manera, porque es como, ¿y si no le hubiesen dado la espada al principio? ¿Cómo sería la vida de este personaje, Kaladin, en lugar de Meryn? Y sus problemas son distintos, sobre todo porque al principio empieza con muchos más problemas. Es una cosa que se llama el ensayo y error, que es poner a tu personaje en problemas para ver cómo los va resolviendo, o cómo no los va resolviendo, y le vas añadiendo cosas. Le empeora muchísimo la vida a Kaladin y hace un personaje muchísimo más interesante, porque Meryn es un personaje hueco en el que el lector se puede sentir identificado y ver la novela, la típica novela de soy un pez fuera del agua, pues es como, pues ahora soy noble, ¿cómo se tiene que comportar un noble? Mientras que aquí Kaladin no es un noble, es un muerto de hambre, y le pasan otras cosas mucho más interesantes, que hay cómo se comporta una persona de la corte, porque para ver cómo se comporta un personaje en la corte, pues tenemos a Jasnah, que está fuera de la corte, o por ejemplo al personaje que no es Shinri, porque Shinri es un personaje que es como, no, lo vamos a quitar de en medio porque no me interesa, no me ha gustado. Es un personaje que es como, bien, pero lo voy a hacer con otra técnica mucho más interesante, que es, si a este personaje le hubiese pasado lo que le pasa aquí, y contamos la historia desde aquí con otro personaje, tenemos que es un personaje muy rotito por dentro, al que le pasan otro tipo de cosas distintas, y esta línea de tiempo nos la quitamos y empezamos básicamente desde aquí, desde la rotura, que también lo hace mucho con Jasnah. ¿Se ve Jasnah? Sí, se ve Jasnah. Jasnah, en el personaje del libro, es un personaje que está pues en la corte, que está un poco caída en desgracia, que poco a poco se va convirtiendo en un personaje que está fuera de la corte. Eso ocurre aquí. ¿Qué es lo que pasa? Todo esto está bastante interesante, el proceso, pero ¿y si esto lo ponemos aquí? Y Jasnah ya empieza siendo, en el Camino de los Reyes, un personaje que está fuera de la corte. Es la hermana del rey, pero es la hermana del rey, oveja negra, que venga de ser escéptica y venga a ser una hereje, y está tocando temas que, la sociedad. Pues es un personaje muchísimo más interesante que saber cómo llegó hasta eso. Aquí mejora un montón Jasnah. Jasnah en The Way of Kings Prime es un poco Lannister de Juego de Tronos. Es como, jaja, soy muy lista y manipuladora, jajaja, y aquí es como, no, mira, en The Way of Kings es como, ya he vivido todo esto, me importa un huevo la corte, ahora lo que quiero es hacer lo mío. Mucho más interesante. Otros personajes, como tenemos Talenel, que es un poquito
le ha cogido la chispita de tal en él. Es un personaje que me gusta mucho en The Way of Kingsprime. Es un personaje que no sabe si está loco, si tiene poderes mágicos, si tal. Pues le quita cachos de la novela, se los quita y se los pone a Kaladin para hacerlo interesante. Son partes gruñonas o partes de agencia que le quita a este personaje, que este personaje todavía en el tercer libro todavía no ha aparecido, pero le pasa un poquito como Renarin, que es el hermano de otro personaje, que sea uno de la nobleza, que aquí te está contando mucho de su historia, te está contando un montón de su historia, pero no la habla él. Así que lo que es interesante, que seguramente va a pasar, es que esto lo ha quitado y solo vemos pequeños fragmentos de cómo es ese personaje, y en el libro cuarto o en el libro quinto le pondrá voz, y así podremos ver un personaje que es muy interesante si te lo dejan ver y no te lo cuentan, que es muy interesante también. Con lo cual, lo que viene siendo estos dos personajes, todavía no sabemos nada de ellos en los 3 primeros libros del Archivo de las Tormentas, y se los ha guardado para luego. Eso de coger piezas que funcionan, pues se ha cogido una pieza de The Way of Kingsprime y lo va a poner después. Básicamente por esto es por lo que me gusta haberme leído The Way of Kingsprime, porque le puedes ver el grano a la obra, puedes ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Por ejemplo, un personaje que sí funciona es Aredor, que en realidad es Adolin. Una cosa chachi que le mete lingüística a The Way of Kings, y es los nombres guays son los más simétricos. Básicamente le mete movidas de que lo simétrico tiene una cosa relacionada con la divinidad, así que un nombre guay es un nombre que sea bastante simétrico, pero no lo suficiente como para ser una ofensa a Dios. Así que tú pones a tus hijos nombres casi similares, como por ejemplo el personaje de Shallan, que seguramente en los grafos que ha diseñado él, pues el sonido SH y el sonido N son similares, y tienes eso, fonéticamente es sh, al, a, n, y estos dos, pues en los kanji que se ha inventado este señor, pues son, y hacen dibujicos, hacen ideogramas, como los tatuajes así que se hacía la gente en los 2000, pues quedan un poquito así. O sea, vamos a poner así, chu, esto es Alan y se parece, pero como es casi similar, pues a lo mejor esto es así. ¿Lo veis? Bien. Tribales, eso. Los tribales que se ponían en los 2000 se parecen bastante. Y otro personaje que funciona muy bien, esto está sujetado a la nada. Si se cae, se va a caer, y sí, ¿ves? Ahí, bueno, da igual. El personaje de, ¿cómo se llama? El Dalinar, que básicamente este es en el que se centra el germen y la idea de The Way of King, que es: voy a hacer una historia de un señor que es el tío de un rey que es un poquito patata el rey, no él. Este es en plan lo más molón que existe, y cómo ser un personaje que está todo el rato con la cara de yo lo podría hacer mejor, con la idea de todo el mundo me dice que me quite de en medio al rey peinoso este, pero es mi sobrino y le tengo de qué querer. Pues este personaje está igual, y igual que este, están muy bien montados. Lo que le mete a este personaje en la nueva novela es que, como la historia es distinta, pues el arco de estos personajes van a ser ligeramente distintos al punto de partida. Adolin es un personaje que es feliz y dicharachero porque es un rico al que no le ha pasado nunca realmente nada importante, así duro, tal, y es muy buena gente, tiene un carisma que se lleva a todo el mundo por delante, y puedes ver la personalidad que no tiene Merin. Por ejemplo, cuando está contando cosas Merin, es como, pues es un personaje que le están pasando cosas, es personaje son... Es un personaje nicho, de hueco completamente, pero Adolin llega en plan de y pone la pata encima del sofá, el brazo, como estoy reventado, y tiene una personalidad que la desprende, igual que Dalinar. Dalinar es una persona recia y sobria, pero porque se está controlando todo el rato. Le mete lo de los ensayos y errores, le mete a Dalinar muchísimos errores en el pasado, que eso todavía no nos lo está contando. Esto nos lo viene dado por el contexto, porque tú ves que Dalinar es una persona mayor que ha vivido muchas cosas y tiene muchas cosas de las que arrepentirse, y Dalinar está muy bien escrito. En fin, y eso no se ve en The Way of Kings Prime, se ve en The Way of Kings final. Sí.
ya he hablado de los personajes. Siguiente sección del vídeo. Fuera parte ya de lo de los cambios de los personajes y tal, falta la moloneidad, que eso es una de las cosas que Brandon Sanderson denomina de las leyes de escritura de Brandon Sanderson, porque es un señor que le gusta hablar de sí mismo, porque a ver, lo merece, es un señor muy grande que tiene muchas cosas dentro, y pues una de las normas que él manda es, tiene que ser molón, y este libro le falta moloneidad. Haciendo una comparación así un poco gruesa, digamos que The Way of Kings Prime es un poco fantasía baja, porque hay espadas mágicas, hay criaturas mágicas, pero está como con el flojito fuego, porque lo que importa son las movidas políticas entre ellos, y están peleándose entre ellos, y hay gente que es más lista que otra, y todavía a Brandon Sanderson le faltaba un poquitín para hacerlo. Le faltaba a lo mejor leerse La Rueda del Tiempo 13 veces para pillar de verdad bien lo que es una intriga política bien hecha, personajes femeninos bien hechos, sobre todo. Y en este nuevo The Way of Kings lo que le hace es subirle al molar. Eso de voy a hacer una fantasía todo flama, todo guapa, con espadas mágicas y escudos mágicos y con... Ahí es cuando lo mete y dice como, esto necesita más fa, pues le mete más fa y te mete gente pegando botes por las paredes, te mete 200 millones de sistemas de magia, que como que os gustan los sistemas de magia, voy a poner 200 millones de sistemas de magia, él mismo diciendo, mira, si lo estoy petando voy a escribir lo que me salga a mí de las narices, y aquí escribirá lo que le sale de las narices sin voces de otras personas, porque eso, The Way of Kings Prime es George R.R. Martinesco, muy George R.R. Martinesco. Yo diría eso, que una es fantasía y The Way of Kings es fantasía épica. Ya le consigue meter la épica, la moloneidad. Bien. ¿Cómo consigue esta moloneidad? Mediante trasplantes e injertos, como si fuese una planta. ¿Qué le añade? Pues le añade las llanuras quebradas, que es que The Way of Kings, el 70% del tiempo pasa en un lugar que ese lugar no está en la primera novela. Pues, ¿qué es lo que pasa? La tesis de su máster, si no me equivoco, es Dragonsteel, que es una novela en la que se basa básicamente todo el mundo del Cosmere, que es el mundo ese que tiene creado Brandon Sanderson para sí mismo, pues está todito ahí. Y esa es una novela que, si bien está al público, creo que está en una biblioteca de la Brigham Young o algo así, que hay como 5 copias, y que Brandon Sanderson dice, mira, esto que no se mueva mucho, porque también necesita más perro, y sobre todo porque esto ya lo he cortado para piezas. Porque Brandon Sanderson tenía de esa novela que le gustaba, tenía una cosa que le molaba más, y el resto, que eran las llanuras quebradas, un desierto enorme lleno de cañones y tal, y que está muy guay. Pues dijo, esto me funciona, el resto no me funciona, ¡pac! Y lo meto en esta otra novela, y pues funciona muchísimo mejor teniendo un lugar tan molón. Y este señor lo que ha hecho es eso, muchas veces él coge de novelas antiguas, él tiene escritas como 300 millones de novelas, que las escribió desde que podía andar hasta ahora, a grandes rasgos, y pues le va quitando piezas de lo que no funciona, como si fuesen legos. Este personaje en The Way of Kings Prime, por ejemplo, quita a Shinri, que es una personaje que está bien, pero y mete a Shallan, que es un personaje que sí mola más. Tiene, por ejemplo, a Talenel, que ya lo he mencionado antes, que está muy guay, pero dice como, y si cojo estas partecitas y se las pongo al prota para que coja más, y si cojo esta cosita de la salud mental, la refino un poquito y se lo meto a este otro personaje, y despieza, remonta, lo reorganiza todo y le añade cositas, como por ejemplo una facción entera que no tiene The Way of Kings Prime. Señalo a la Kindle, que es donde la tengo yo, los Parshendi, o sea, un grupo entero que no son humanos, son contra los que estamos luchando los buenos, que son buenos, no son buenos. Ahí añade de repente de un mogollón de humanos hablando entre sí y guerreando, y de repente la lucha del bien contra el mal, los humanos contra los no humanos, y mete un mogollón de matices de gris, de como ¿lo bueno somos nosotros? Porque es una manera muy sutil de hablar de temas de interseccionalidad cuando tú eres un señor blanco mormón y no te corta un poquito, pues lo ha ido puliendo, lo ha ido trabajando. Sobre todo este señor trabaja mucho con grupos de estos de lectura,
Y a raíz también, sospecho yo, que de conocer a la señora Mary Robinette Kowal en el podcast de Writing Excuses, él tenía un círculo de amigos muy blancurrio y gracias a esta señora le ha ido un poquito refrescando lo que viene siendo él. Mira, hay más gente. Y en los siguientes libros, en The Way of Kings no tanto, pero en Palabras Radiantes y Oathbringer empieza a haber diversidad de verdad, no de la diversidad de gente blanca, con lo cual está guay. También me he ido enterando, según he leído cositas, que este señor es mormón, y es una de las principales críticas que se puede tener contra este señor, es que está ganando todos los dineros del universo y este señor paga su diezmo, con lo cual el 10% de todo lo que gana la montaña de libros que publica se va para la iglesia mormona, que es en plan terapias chungas, terapias malas. Pero también me he dado cuenta, me he enterado que él no es un mormón fundamentalista, podríamos decir. Está criticado dentro de la propia mormoneidad porque tiene cosas como que escribe personajes heréticos. Este señor ha estudiado teología, uno de sus minor en la carrera es de teología, con lo cual mete un mogollón de personajes que están debatiendo la figura misma de Almighty, el todopoderoso, el dios, y sobre todo los dioses que pone son dioses muchas veces poco todopoderosos, con lo cual es una voz crítica dentro del mormonismo muy moderada, pero lo es. Con lo cual, si una de las cosas que os echa para atrás de esto es como, es que es mormón, es como, ya, pero, hay un pero. Así que los buenos de su libro no son tan buenos, los malos, al final es que casi no hay malos, hay en la figura del mal, pero siempre hay un trasfondito de, que es por esto, que es por esto, que... Y pues de momento voy por el tercer libro y de momento malos solo hay uno. Anyway, ya no hace falta que leeros los libros. Pues eso, en el libro el The Way of Kings Prime, realmente no hay malos, realmente no pasa nada. Los libros de Sanderson normalmente es como y al final te pega un pu y como, madre mía, que todo esto era por esto. Pues en The Way of Kings Prime es como y te quedas como, ¿qué le pasa? Bueno, que aquí se te ha calado el motor al final y te ha ido todo para abajo. No hay un arco al final del tercer acto, es como, bueno, pues venga, recogemos que esta gente se querrá acostar y nos vamos. Y es como, madre mía, mientras, sin en cambio, el final de The Way of Kings es como explosión en la cara y lagrimicas, y está muy bonito. Eso sería un trasplante. Y ahora hablamos de los injertos. Una cosa que le injerta son los Spren. Los Spren son una especie de duendecitos mágicos que forman parte primero del trasfondo mágico, que es en plan una parte importantísima, que en The Way of Kings Prime lo deja ahí como, ¡buah! Ya hablaremos de ello a lo mejor, y aquí está desde el principio, lo tenemos claro, y sobre todo a nivel de construcción del libro, súper interesante, porque es un contrapunto, es lo que en inglés se llama foil. Muchísimos personajes, si le pones un duendecito mágico con el que tiene que estar hablando, le da muchísima interesancia, muchísimos puntos de lo que una de estas cosas que es muy cliché ya para decir, lo de show don't tell, contar no mostrar. Pues en lugar de decir, por ejemplo, Kaladin tuvo un instante de duda, debí escuchar la conversación detrás de la puerta, pues tenemos a, oye Kaladin, ¿qué haces con la oreja pegada a la puerta? Es que la puerta está fría, tienes calor en la oreja. Y, cállate, le dijo Kaladin, estoy intentando cuchichear. ¿Y por qué? Pero cuchichear es malo, ¿no? Si eso no es bueno, y tú eres una persona buena. Pues tenemos a dos personajes interactuando en lugar de tener a un solo personaje diciendo, oh Dios mío, estoy en esta situación. Es mucho más interesante para la trama. Y es una manera muy interesante también de duplicar a los personajes, porque tienes al personaje que está interactuando con la gente de fuera, con la gente normal, y a la vez tienes al duendecico que le habla internamente y puedes ver cómo funciona por dentro, porque no es lo mismo el mundo interior del personaje que el mundo exterior, así que te puede permitir contar las dos cosas. Boom, Brandon Sanderson, escritor técnico. Vale, otro tema que injerta muy bien es la salud mental. Casualmente, el señor ha escrito varias novelas cortas sobre personas con, ¿cómo se llama? TID, trastorno disociativo de la personalidad, creo que es en español, y de repente subió de nivel en cosas de salud mental y tal. Y en la primera novela, The Way of Kings Prime,
tiene un personaje que podríamos decir que está dentro del espectro autista, pero como lo utiliza él no está muy bonito utilizado, porque lo utiliza, como podríamos decir así, como un autista mágico. Y es una manera de utilizar la salud mental que es instrumental. Como, sí, este personaje es raro, pero es raro por un motivo. Y lo bueno que tiene aquí en El Camino de los Reyes es que tiene personajes que tienen problemas de salud mental y ya son así, no son para nada. Y tenemos aquí eso, el personaje de Renarin, o Renarin, no sé muy bien cómo, Renarin, supongo que será en español, Renarin, vente para acá, Renarin, que pues también está dentro del espectro, pero no está tan... seguramente cuando más adelante algunos libros le va a dar un poquito más de foco, porque de momento nunca ha sido personaje foco que yo sepa de las 3 novelas, y no es en plan de qué muchacho tan misterioso es, qué es lo que tendrá esa manera misteriosa de ser. Es como, no, es autista, es una persona pues que tiene problemas de socialización, se le ve que tiene las expresiones no casan mucho con lo que debería casar en la situación, ese pequeño tipo de cosas que se conoce que Brandon Sanderson ha hecho los deberes. Y hay otro personaje en The Way of Kings que tiene trastorno disociativo de la personalidad, lo que generalmente en la ficción se conoce como personalidad múltiple, pero es cuando te lo estudias un poquito más sabes que es como compartimentalización de la personalidad, que pueden tener gustos distintos, formas de ver el mundo distintas, porque en su infancia, por algún suceso traumático así, la capacidad que tenemos los adultos de formarnos una personalidad completa, pues ese proceso no se ha terminado de hacer bien, y eso, se forman como compartimentos estancos. Y hay otro personaje que forma personalidades distintas o fragmentos de personalidad, y lo hace muy bien. Y eso, se nota que se lo ha currado, se ha comido mucho los deberes de eso, porque también en The Way of Kings Prime tiene al personaje de Talenel, que es uno de los heraldos, o no es uno de los heraldos, no se sabe, tiene problemas de salud mental, y los problemas de salud mental que vienen son en plan, me pongo, cuando me asusto o tengo dudas de mi personalidad, todo se vuelve como de repente está todo cubierto en llamas y pero si se concentra o recupera su confianza en sí mismo, deja de estar todo en llamas. Es como, no es la mejor representación de salud mental que se puede hacer. Brandon Sanderson, te hacían falta 10 añitos de currártelo. Le mete las canicas mágicas son muy interesantes. El worldbuilding de The Way of Kings Prime está muy interesante, está muy tocho, pero no te lo cuenta bien. Le falta el mostrártelo. Es como, voy a contarte este mundo, pero una vez que te has leído ya de repente te das cuenta como, esto es lo que estaba intentando decir, pero no te salía. En The Way of Kings tienes un sistema de magia, es el archivo de las tormentas, porque las tormentas tienen movidas mágicas, y una de las cosas que pasan con las movidas mágicas de la tormenta lo tienes presente todo el día con tu dinero. La gente comercia con bolas de cristal donde hay dentro una gema que brilla con la luz de las tormentas, porque se recargan, porque hay tormentas periódicas cada cierto tiempo, y las bolas mágicas las tienes presentes en tu día a día, y es una cosa de decir como, mira, está aquí todo este rato. Y en la primera novela pues no están, y en la segunda novela están presentes continuamente, y te mete una cosa interesantísima que es el tema económico. En la primera novela todo el mundo es rico, menos un personaje que es pobre, hasta que le dan una espada mágica como, ya no eres pobre. Y la única cosa que tú ves de interseccionalidad, de luchas de clase y tal, es como, era pobre, ya no. Y ya está. Y en esto tenemos gente que está pobre de necesidad. Tenemos tenemos a los nobles que son unos cabrones con los pobres, y un personaje que es pobre que de repente ve con los demás como y según van avanzando los libros, pues tenemos personajes que tienen resentimiento a los nuevos ricos, y resentimientote a los ricos, y hay movidas de, pues eso, rebeliones contra los ricos y cosas así, que en la primera novela es como, somos todos nobles, ya está. Y cierro esto diciendo motivos por los que sí que te tienes que leer The Way of Kings normal, El Camino de los Reyes, y si eres friki, a ver, yo todo este vídeo lo estoy haciendo con el pensamiento de nadie se va a leer The Way of Kings Prime
salvo los que somos Fanderson. Los que seamos Fanderson no lo vamos a leer por completionismo, no lo vamos a leer por quiero ver más de lo que ha escrito este señor, o los que seamos así frikis y a la vez un poco más filólogos, como quiero ver cuál es el primer lo básico que había antes de cómo llegó a ser esta novela tan molona. Pero para los que habéis visto todo este tocho de vídeo y queréis decir, bueno, pero yo esto no me lo voy a leer en la vida, te voy a decir por qué te tienes que leer este de aquí, de Way of Kings. Bien, el ritmo está súper bien llevado. The Way of Kings Prime es lo más lento que te puede echar a la cara. Los últimos 30% era como, pero ¿cuánto le queda a esto? Madre mía, pero ¿cómo puede estar casi al final y todavía llevo aquí varias vidas leyéndolo? Esto no, esto se lee rapidico. Este señor le ha cogido el ritmo a los capítulos y es como, ay, ahora te deja con ganicas de moar y los capítulos los acaba con buen ritmo. Según van avanzando, por ejemplo, Oathbringer, que ya es el tercero, está muy bien cogido el ritmo a los capítulos y es como y te va metiendo ahí cositas. En The Way of King Prime no. ¿Qué más cosas? La magia es mucho más piu piu piu. O sea, yo ya lo he dicho, los sistemas de magia de Brandon Sanderson están muy molones. Si te leéis Mistborn es como, qué guay cómo lleva los sistemas de magia. Aquí los lleva de puta madre, quiero decir, bastante bien. Las espadas molonas están bien, los combates están muy bien llevados. Yo que he hecho esgrima 2 años, puedo decir que los combates están bastante bien. ¿Qué más? Personajes tridimensionales, que eso yo lo he dicho con todo lo de la pizarra. Los personajes tridimensionales tienen dimensionalidad y van evolucionando no solo en el libro, sino en el arco de personaje y con los sprenes. De hecho, el sistema de magia necesita que tú cambies como persona para tener más poderes mágicos y eso está bastante bien. La verdad es que sí, lo que quiero yo dejaros claro en este vídeo es que The Way of Kings es una obra bastante buena. Y la J.K. Rowling es una TERF. Eso no tiene nada que ver, pero es una cosa que me gusta a mí mucho decir. Bien, dicho lo cual, creo que se ha conseguido hacer llegar lo que yo quería haceros llegar, que es que The Way of Kings está muy bien. The Way of King Prime tiene un mogollón de letras, es bastante largo, la verdad. Y si os ha gustado este contenido, me lanzáis dineros a los Patreons para que yo pueda vivir de hacer este tipo de cosas, que tú dirás, como, ¿se puede vivir de esto? Y yo digo, bueno, algo se puede. Si os parece que a lo mejor lo del Patreon es como pandemia, ¿no? Pero os interesa a lo mejor, pues le voy a dar 2 euros al tonto este, pues tenéis también lo de darme los dineros. Es como un OnlyFans, pero no hace falta verme desnudo, que la verdad es que creo que ganamos todos. Y si aún así no os apetece nada de lo que os he dicho, pues me parece también bien, porque yo os quiero igualmente, me deis dinero, ¿no? Y si aún así si lo que ya odiáis este contenido, lo odio este contenido, como pues, hijo, yo que sé, ahí tienes la manita para abajo, que también esperarse como más de media hora para darle para abajo un vídeo, bueno, hijo, ¿qué le voy a hacer? Yo que sé, no es para calvo para el gusto de tantos. Bien. Un beso, ponerse la mascarilla, estar a salvo. Saludicos. No, espérate, ¿cómo saludan los del Puente 4? ¿Así? O así, no tengo muy claro. Saludos del Puente 4.